Lo que me resulta muy interesante, y creo que a la gente también le interesará saber, es pues qué podemos considerar o qué es para ti realmente la medicina integrativa. Que supongo que coincidirá con mi punto de vista, pero vamos a ver. Vale, pues al final para mí la medicina integrativa es combinar los conocimientos de la medicina convencional con otro tipo de medicinas un poco más alternativas, ¿no? Que no quiere decir que no estén probadas científicamente. Y todo eso teniendo la visión de ver al paciente como un todo, no por aparatos y sistemas separados, que al final es un poco el problema que tiene la medicina convencional con el tema de las especialidades, ¿no? Y si al paciente pues le sale un eczema, que a lo mejor ese eczema es porque a nivel intestinal hay algún parásito, que lo veo mucho. Por ejemplo, tenía un paciente en consulta que le salían todo el rato eczemas, tenía muchos picores de piel y es que tenía un parásito muy resistente que nos costaba de matar, ¿no? Y bueno, pues por eso le pasaba, o sea, por poner un ejemplo. Entonces, si ese paciente va al dermatólogo y el dermatólogo no tiene una visión integrativa, al final le dará cualquier crema, cualquier corticoide y no irá a la causa, ¿no? Del problema, sino irá ahí a poner el parche y pues así con un montón de enfermedades, ¿no? Como comentaba antes, bueno, que no sé si se habrá grabado ya, pero el tema de mi rosácea o cualquier problema de piel, la psoriasis, ¿no? Que hay una base de que ese sistema inmune a nivel intestinal no está bien, entonces es básico ver cómo están funcionando el resto de sistemas antes que ir solamente al problema, buscar otras causas. Yo durante la carrera teníamos una asignatura, una de las más fuertes de la carrera era parasitología. Y yo creo que, quiero recordar, cuando estudiábamos sobre todo los parásitos intestinales, que casi todos o una gran parte de ellos producían ras cutáneo. Yo diría que cuando me aprendía de memoria las sintomatologías, una de ellas casi siempre era ras cutáneo. Y que decías, joder, macho, ¿es un parásito intestinal? Pues sí, producían casi todos pues problemas en la piel. Y hiciste el máster en PNI, lo hiciste, me imagino, el de Xavi Verdaguer, en Barcelona. Es el más famoso de todos. ¿Y qué impacto tuvo en ti el hacer este máster? Porque además lo hiciste acabando la carrera al mismo tiempo y en ese momento me imagino que tendrías como dos focos de información, pues incluso, no te diría contradictorios, pero sí bastante contrastados, ¿no? El del máster de psiconeuroinmunología y los últimos años de carrera, que claro, no tienen nada que ver. Bueno, es que son dos visiones distintas. Es un poco... Entonces no quiere decir que una contradiga a la otra, porque al final... como... No sabría decir que iba a decir que la medicina convencional me daba las herramientas, bueno, como el funcionamiento, lo que me da es el conocimiento, ¿no? De cómo funciona el cuerpo humano. Es otra visión. O sea, no se tiene tanto en cuenta... Pues, por ejemplo, lo que hablábamos del tema de la psique, ¿no? De que la mente, del poder de la mente, y que la PNI pues sí que te da esa visión, ¿no? Y esa capacidad de relacionarlo todo, de relacionar los distintos sistemas, de ver al paciente en su conjunto, de hacer, ¿no? de hacer una buena anamnesis, una mejor análisis en consulta, pero claro, para esa anamnesis se necesita tiempo, ¿no? Que en el sistema público de salud pues muchas veces es de lo que carece el profesional de la salud. Entonces, una primera consulta te puede llevar entre una hora y media de preguntarle al paciente haciendo una buena anamnesis desde la perspectiva integrativa, ¿no? Entonces, para mí la PNI me sirvió para entender muchísimas cosas, muchísimos síntomas que había sufrido desde que era pequeña, ¿no? Y que no le encontraba como la causa, y fue como si toda mi vida de repente, como si todo el puzzle cobrase sentido, ¿no? O sea, fue como unir las piezas y decir, ostras, ahora entiendo, o sea, el porqué de muchas cosas. ¿Qué herramientas utilizas, digamos, en tu
no en el diagnóstico, porque en el diagnóstico imagino que utilizarás como todos los médicos, analíticas, pues eso, la anamnesis, tal, pero ¿qué tratamientos o qué cosas diferentes a la medicina tradicional utilizas tú en la práctica con tus pacientes? Pues es que yo creo que también con el paciente en consulta al final como intimas bastante, ¿no? O sea, es como por el tiempo también que tienes para conocer al paciente. Entonces, al final es tener en cuenta qué es como decíamos, el estrés, ¿no? Pues, a ver, yo hago mucho hincapié si se encuentra bien el paciente, o sea, le pregunto cómo estás, si hay algo que en ese momento en su vida le esté ocasionando mucha preocupación, ¿vale? Si hay algún punto hay algún tema que le esté rumiando mucho, porque si hay algo que él tenga en ese momento o ella que venga a darle vueltas y tiene una solución que, bueno, podemos encontrar o hay alguna forma de mejorarlo, eso es importante que lo sepamos, ¿no? Porque a veces, por mucho tratamiento que yo haga, si el paciente tiene ahí un tema que le preocupa bastante, igual que muchas veces hay cosas que yo veo en las analíticas, ¿no? Del paciente y digo, ostras, esto no lo tiene bien, pero el paciente viene con otro motivo de consulta. Entonces ahí también es un poco complicado, porque si el paciente quiere que le resuelvas una cosa, pero tú ves que hay otra cosa que es prioritaria, ¿no? Es como también hacerle entender eso. Y las herramientas que uso en consulta, pues sobre todo que el paciente se sienta escuchado, porque ahí también es como algo importante que no hacemos, muchas veces no le hacemos caso, pero que el paciente encuentre un sitio seguro, que se encuentre seguro y escuchado, es súper importante. Y para también, pues un poquito entrar en esa zona, en conocer más al paciente, ¿no? Y que te encuentre también, muchas veces, incluso hay cosas que los marcan mucho, como son los traumas que puedan haber sufrido durante la vida o incluso en la infancia, cuando el cerebro también está un poquito, pues que se está formando, ¿no? En los primeros años de vida, incluso de los 1 a los 7 años, pues ahí si han tenido algún acontecimiento que les haya marcado, eso también es muy importante en muchas patologías, como yo diría que en todas, ¿no? Pero cobra más importancia, pues, por ejemplo, en una fibromialgia, una fatiga crónica, una sensibilidad química múltiple. Y pues un poco que el paciente, darle ese espacio seguro para que se abra y cuente sus cosas es importante. Y ahí pues vamos, en función de las preguntas que le voy haciendo, también conozco un poquito su estilo de vida, los hábitos que tiene en la alimentación. Entonces no es lo mismo un paciente que ya come muy bien que un paciente que desayuna pues magdalenas con colacao por la mañana, ¿no? Pues a ese paciente le haré hincapié más en el tema de la alimentación, en darle una educación nutricional. El paciente que a lo mejor ya coma bien, a lo mejor ese paciente come bien, lo hace perfecto, pero es muy sedentario, ¿no? Entonces, pues darle herramientas dentro de lo que él o ella puede hacer. También si es un paciente mayor o más joven, o el tipo de conocerlo un poquito más para proponerle ejemplos de ejercicio, ¿no? Porque también conocer su personalidad, porque no a todo el mundo le gusta, por ejemplo, hacer yoga, ¿no? Entonces, también a esos pacientes pues les recomendaré otro tipo de ejercicio y a lo mejor les recomendaré actividades para calmar un poquito la mente, como puede ser meditar. Si no le gusta meditar, pues a lo mejor ir a cerámica. Por ejemplo, yo he empezado hace poco y me gusta mucho y es una forma de bajar un poquito la mente y poner foco en algo, y en ese momento también pues tú estás concentrado y dejas los pensamientos, ¿no? Te digo cerámica, pero puede ser cualquier tipo de terapia manual, o sea, cualquier tipo de actividad manual. Sí, eso lo comprendo yo. Ahora mismo ya no lo dejé, pero yo estuve tocando el violín muchos años y una buena terapia para si tenías algo que te tenía preocupado en ese momento, ya te digo que hace muchos años, era tocar el violín. O sea, de repente te ponías a hacer algo que requería tu atención. Normalmente siempre intentaba hacer una lectura a primera vista cuando tocaba el violín para quitarme penas. Y realmente funcionaba porque
estabas con el foco en una cosa y el resto es como meterte en una burbuja, el resto del mundo como que desaparece. Ya no lo hago, ¿eh? Ahora salgo a correr, ahora tengo otras actividades que también son muy, muy gratificantes y la verdad es que me disfruto mucho. Y que, como tú dices, también depende del momento, porque nosotros tampoco somos estáticos, ¿no? Al final nosotros vamos cambiando, la vida va cambiando, entonces yo hoy estoy haciendo cerámica, pero lo mismo mañana estoy meditando, o sea, que no sé, que también de vez en cuando medito, pero bueno, no es lo que más me gusta, ¿no? Entonces me cuesta un poquito. Pero al final también todo cambia y varía y tenemos que adaptarlo a nuestras circunstancias, entonces también eso es importante conocerlo. Y bueno, y obviamente también me apoyo mucho en consulta de suplementos, fitoterapia, ¿no? Micoterapia, vitaminas, minerales, oligoelementos, todo eso en función de los déficits que vea en el paciente. De eso te iba a hablar ahora. Sí, vale. Porque me confieso un fan de los suplementos nutricionales. Soy, vamos, un forofo. Pero soy un fan porque reconozco muchas carencias en la alimentación occidental moderna. Exacto. Realmente, a mí me hablan muchas veces de la dieta mediterránea y nuestra dieta mediterránea, o lo que ahora se entiende como dieta mediterránea, seguramente no tiene nada que ver con lo que comía mi bisabuela. Por motivos varios, pero estoy completamente seguro de que no tiene nada que ver. Tanto en el origen de los productos más naturales, más de la huerta, más de temporada, cosa que ahora no existen las temporadas. Eso ya es una cosa que me vuela la cabeza. Podemos comer de todo el año, o sea, es una cosa un poco loca. Pero también hay cosas que no comemos suficientemente. Y yo me reconozco, yo soy incapaz de comer 4 veces a la semana pescado. Es que no puedo. Porque me gusta comer otras cosas. Es que si no se me resulta muy monótono. Pero es que debería comer 4 veces a la semana pescado azul. Vale. Pues me tomo omega 3 y ya está. Exacto. Yo sí que los suplementos pues los considero muchas veces básicos y también no solamente lo que tú dices, sino incluso ya es que la tierra donde se cultivan, la fruta, la verdura, ¿no? Los árboles donde ya tiene menos cantidad de minerales que hace años, porque al final es una tierra, son tierras pobres, entonces también depende de... Yo muchas veces también recomiendo al paciente como comprar, que no vengan siempre del mismo sitio, ¿no? O sea, que no compre siempre los melocotones de Murcia, pues que los compre también aquí del Delta del Ebro, yo qué sé. Voy así un poco, porque al final también, igual que esa tierra es pobre en minerales, igual es rica también en metales pesados, que eso también muchas veces, y depende de la genética que tenga la persona, eso también es importante, porque, si una persona tiene una detoxificación hepática muy buena, no tiene ninguna mutación genética, ningún polimorfismo, pues siempre eliminará los metales mejor, o incluso también con el tema de que hablamos de vitaminas o minerales. Hay personas que tienen, por ejemplo, yo por ejemplo tengo una mutación en uno de los receptores de la vitamina C y entonces yo necesito más cantidad de vitamina C, ¿no? O sea, la absorbo peor. O sea, una persona también puede tener una mutación en otra vía, en otra ruta, en otro receptor que codifique para otra enzima, ¿vale? Entonces, eso también es importante conocer dónde falla, ¿no? La persona para poder también poner ese tratamiento, aunque obviamente siempre prima más la epigenética, ¿no? Lo que decimos, el ambiente, el que la persona pues haga deporte, que esté más o menos, que controle bien el estrés, que se alimente dentro de lo que hemos comentado, pero que no lleve una alimentación pues rica en ultraprocesados, sino que lleve una alimentación más de tipo antiinflamatoria. Y luego, igual que comentabas antes del omega 3, que bueno, sería ideal pues eso, consumir 2-3 veces mínimo pescado azul a la semana. Es que ya no comemos tampoco vísceras. Entonces, a mí, claro, hay gente que no come, entonces también vemos mucha homocisteína alta en la analítica, porque hay un desequilibrio entre esos dos aminoácidos, la glicina y la metionina, ¿no? Entonces, también pues es importante. Entonces, al final es ver un poquito, que también se puede suplementar, pero bueno, hay todo lo que podamos conseguir de la alimentación, ¿no? También para que el paciente tenga más adherencia al tratamiento y no esté tomando mucho suplemento.